Voy a pisar, no va a salir. Está en vivo ya. Ahí, ahí, ahí. ¿Salgo? Bien, ya. Estamos en vivo ya, ¿no? Aquí está bien este lado. Ya. Bien. Siendo exactamente, muchachos. Ya. Bien, chicos. ¿Se ve, no? Bien. Estoy ahí viendo la cámara, ¿está bien ahí? Sí. ¿Sí, no? Acá. Bien. Parece un poco. Ya. Bien, chicos. Siendo exactamente las 9 de la mañana con tantos minutos. 9:33. Sí, 9:33. Bien, muchachos. El día de hoy, pues, estamos aquí otra vez, ya iniciando lo que sería el ciclo virtual regular para la Academia Tesla de Huaraz. El día de hoy, muchachos, tenemos un tema muy importante, que sería el número 1 de tu temario por encargo de tu profe Manuel Padilla. El día de hoy estamos con el curso de Economía, estamos con el tema de necesidades humanas, bienes y servicios. Si se escucha bien el audio, me comentan, si no, para levantar un poco más la voz. Bien, muchachos, el día de hoy tenemos este tema muy importante en los exámenes de admisión en Huaraz. Al menos en la UNASAM siempre este tema es típico. Te viene una pregunta de este tema o dos a lo máximo. No solamente en el mismo curso de economía en sí, también en la sección de cultura general también suele venir, pero no como concepto y respuesta, sino como tipo pregunta de eco, ¿no? Por ejemplo, Juan experimenta sensación o falta de algo, esto definimos como, y te pueden poner varias alternativas y tú tienes que considerarla que tú veas que es correcta. Bien, muchachos, entonces, el día de hoy, pues, siendo la ocasión la primera vez, bueno, en ese ciclo, tuve que ponerme de traje, porque quiero verme bonito. No, mentira, chicos. Entonces, porque quiero que pues se vea presentable la clase y puedan pues ustedes ver qué es lo que vamos a explicar en la pizarra del día de hoy. Dicho sea de paso, siempre las recomendaciones y las medidas del caso, sobre todo en cuanto a la prevención para evitar el contacto de este temido coronavirus, ¿verdad? Siempre te lo voy a recalcar, siempre te lo voy a decir, aunque te moleste, aunque te incomode que te repitan lo mismo, siempre tiene que pues ser necesario y tampoco no menoscabar las recomendaciones de tu profe, pues en este caso ya ustedes me conocen, me llamo Martín Gamarra y soy el docente de Ciencias Sociales en el área de Economía, Ciudadanía y Cultura General. Bien, el día de hoy solamente vamos a ver Economía y Ciudadanía. Cultura General vamos a ver el día de mañana, también de igual manera, a las 10 de la mañana. Profesor, ¿y por qué he empezado a transmitir antes? ¿Por qué? Porque ya había pues hecho todas mis cosas temprano, hice el desayuno, me puse a barrer, me puse a limpiar, me puse a abrir el agua. Profe, ¿que lo tienen de Ceniciento? Sí, chicos, aunque no me lo crean, me tienen de Ceniciento, pero yo creo que a todos nos va a tocar, así como me tocó a ustedes también les va a tocar, ya en algún momento, no todavía. Bien, entonces vamos a iniciar este tema, esta clase, el día de hoy con necesidades humanas,
bienes y servicios. Ahora sí, ya siendo las 9:37 de la mañana, siendo hoy día un mes de abril, empezamos con esto. Bien, muchachos, el tema del día de hoy, más que nada, es necesidades humanas, bienes y servicios. Si bien es cierto, ese sería el tema 1 del ciclo virtual de repaso para poder, pues, ustedes postular a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Huaraz, Ancash. Bien, entonces empezamos. Este de aquí es un tema de economía muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces experimentamos, nosotros carecemos de muchas cosas, a veces nos falta algo, a veces de repente asociamos lo que nos falta con el dinero, ¿no? O de repente nosotros también podemos experimentar muchas cosas en las cuales se van a plasmar en este tema. El por qué, por ejemplo, una necesidad de, por ejemplo, de comer se va a suscitar con la necesidad, por ejemplo, de estar en el celular al mismo tiempo. Vamos a irlo viendo poco a poco. Necesidades humanas, bienes y servicios es el tema de hoy. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es una necesidad humana. ¿Qué son necesidades humanas? Profesor, yo tengo necesidad de ver a mi flaca. Profesor, una necesidad, sí, es una necesidad. Y yo te pregunto, ¿para qué querrás ver a tu flaca? ¿Necesidad de qué tendrás de verla a tu flaca? Bueno, solamente te vas a responder esa pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a definir, si a ti en esta cuarentena te hace falta de todo, te hace falta cariño, te hace falta amor, te hace falta comprensión, tienes a papá y a mamá. No, profe, pero no es igual. Yo quiero estar con mi amigo cariñoso, con mi amiga cariñosa. Yo quiero estar, profesor, jugando Fortnite ahí con mis amigos en una cabina de internet. No te vas a poder reunir. Aunque sabemos que el hombre es un ser social por naturaleza, lo define bien estas ciencias sociales, no podemos vivir aislados, tenemos que vivir en grupo. Entonces, viendo esto, nosotros tenemos necesidades, sí, pero tenemos que también cumplir con lo que el gobierno central nos ha dado en disposiciones legales, ¿verdad? Ya hemos explicado la clase anterior un poco sobre el poder legislativo que se representa por el Congreso de la República. Pero bueno, ese no es tema. Vamos a definir entonces qué es una necesidad. Necesidades humanas. ¿Te enfoca la pizarra? Necesidades humanas, bienes y servicios. Una necesidad humana es la sensación, es su definición, es la sensación de carencia material y espiritual que el hombre experimenta en su vida diaria. Profesor, a ver, si yo en mi vida, por ejemplo, tengo necesidad de comer, tengo necesidad de... Solamente enfoca la pizarra. Tengo necesidad de comer, tengo necesidad de ir a hacer las necesidades al baño, a los servicios higiénicos, tengo necesidad de ser querido, de ser amado, de integrarme en una sociedad. Entonces, ¿el hombre día a día experimenta falta de algo? Sí, una necesidad es falta de algo. En este caso puede ser una carencia material, como bien lo dice aquí, una carencia material, una carencia espiritual. Profesor, carencia material, ¿qué podría ser? Ropa, dinero, una casa, un auto, tu flaca, ¿verdad? Y espirituales, afecto, cariño, que no te dan y siempre te paran dejando en la friendzone, ya. Ese tipo de cariño también te hace falta. Entonces, como hoy en día el hombre siempre va a experimentar falta de algo, a eso se le conoce como una necesidad, necesidades humanas. Profesor, y entonces también los otros seres que son irracionales, los animalitos también tienen necesidades. Sí, aunque no me lo creas, también los animales presentan necesidades. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos pues la habilidad de pensar, la habilidad de ¿qué? De concretizar ideas, de poder interrelacionar de repente, qué sé yo, pensamientos, de ser humano a otro ser humano. Cosa que también los animales se comunican a través de sonidos, pero nosotros a través del lenguaje articulado, muchachos. Bien, entonces, decíamos acá, necesidad humana es la sensación de carencias materiales y espirituales que el hombre experimenta en su vida. Muchachos,
Dentro de las necesidades humanas también existen características, y aquí es a donde quería llegar yo. Características de las necesidades humanas es que son ilimitadas en número, son limitadas en capacidad, son concurrentes, son sustituibles, son complementarias, son fijables y varían en intensidad. Varían en el tiempo también, ¿eh? Ojo. Es otra característica que no he considerado porque la pizarra no es muy grande que digamos. Entonces, ilimitadas en número, ¿por qué? Te digo yo, ilimitadas en número, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, citaba el ejemplo anterior, tú te sientas a la mesa a ingerir tus alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Vamos a poner en este caso el almuerzo. Tú tienes la necesidad de alimentarte para poder pues seguir viviendo, porque si tú bien sabes que si no comes te muere, ¿verdad? Entonces, si no comes, sabes que te vas a morir, entonces es una necesidad innata al cuerpo humano, una necesidad que es vital para la subsistencia del cuerpo humano y para el desarrollo de las funciones del mismo. Entonces, ilimitadas en número, por ejemplo, necesidad de comer, a la vez, ¿no te ha pasado que estás almorzando, estás desayunando, estás cenando y también te llama a ir al baño? Ya es una necesidad también fisiológica. Ilimitadas en número porque son tantas las necesidades que el hombre va a presentar en su vida que pues no todas van a ser satisfacidas al mismo tiempo, ¿ya? Pero pues el hombre tiene ilimitadas necesidades. Si por ejemplo tiene necesidad de ser amado, de ser querido, tiene una enamorada, entonces, ¿por qué toco tanto este tema? ¿Por qué? Porque suele pasar. Tiene necesidad, por ejemplo, de conocer a una persona. Una chica se enamora de él perdidamente. Entonces, ¿qué pasa? Este chico de repente quizás no solamente se conforma con una y quiere otra. Entonces, como se dice, ¿no? Criollamente o popularmente hablando, se juega a doble cachete, a dos manos. Entonces, está con una y está con la otra. Entonces, satisface su necesidad por un momento en la mañana y tiene una para la tarde, por ejemplo. No lo hagan, ¿ya? Porque las únicas personas que de repente se van a herir son ustedes mismos y van a también a herir a las personas, o mejor dicho, a la chica con la que están. Sé fiel, no seas tramposo, ¿ya? Entonces, son ilimitadas en número, ¿por qué? Porque el hombre tiene indefinidas necesidades por satisfacerse. Son limitadas en capacidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a citar el mismo ejemplo. En la hora del almuerzo, ¿ya? Tienes necesidad de alimentarte, de ingerir tus alimentos. No vas a ingerir, limitada en capacidad, no vas a ingerir los alimentos que consumes en la hora de tu almuerzo, en la hora de la cena. ¿Por qué? Porque si tú bien das de cuenta, según la biología, el metabolismo del cuerpo no es lo mismo, asimila los alimentos en la mañana que en la noche, perdón, en la mañana que en la tarde y en la noche. Entonces, si bien es cierto, la principal comida del día es el desayuno y se complementa con el almuerzo, en la cena no te vas a pues, atragantar por la brasa, un chico en un aeropuerto, no te vas a meter todos los alimentos sabios y por ahí. ¿Por qué? Porque tu cuerpo colapsaría. Te daría una infección estomacal que te mandaría al hospital, que para qué te cuento. Entonces, son limitadas en capacidad, ¿por qué? Porque es aquella necesidad que se va a dar en el momento, pero solamente para esa circunstancia, esta necesidad ya va a ser satisfacida en plenitud. Por ejemplo, los alimentos de la hora del almuerzo ingeridos te satisfacen en capacidad para poder, pues, subsistir con energía en las siguientes horas, o las siguientes horas que restan hasta la noche, hasta antes de tu cena, para que pues tengas más energía, ¿verdad? Entonces, como te digo, a esto se determina que son limitadas en capacidad. Profesor, otro ejemplo. Limitada en capacidad, por ejemplo, es cuando cobras tu sueldo, ¿ya? Te pagan tu sueldo, ¿ya? Por un trabajo, porque sabías que el trabajo también se remunera de manera de diferentes tipos, ¿no? También hay trabajos asalariados, trabajos a destajo, que eso ya va a ser tema de estudio en las siguientes semanas. Entonces, te pagan por tu trabajo.
con el dinero que tú tienes, por ejemplo, compras para tu hogar, con ese dinero, compras para tu hogar víveres, compras para tu hogar de repente electrodomésticos, enseres de limpieza, pero ese dinero, producto de tu trabajo, ha satisfacido tu necesidad en una capacidad determinada de espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque ese dinero te era necesario ¿para qué? Para poder, pues, comprarte, qué sé yo, alimentos, víveres, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que las necesidades en su momento son limitadas en capacidad, en ciertas capacidades, no en todas. Profesor, son concurrentes. ¿Por qué se dice que unas necesidades son concurrentes? ¿Por qué? Te explico. Una necesidad es concurrente cuando se presentan a la vez. Son concurrentes cuando las necesidades se presentan a la vez. Profesor, por ejemplo, necesidad, por ejemplo, de estudiar, ¿ya? Cuando tú estudias, ¿qué necesitas para poder estudiar? Necesitas un libro, necesitas un cuaderno, pero obviamente pues no solamente vas a estar parado ahí sin sentarte, ¿no? Son concurrentes, ¿por qué? Porque así como tienes necesidad de tener un espacio de concentración, un tiempo, también vas a tener que tener un espacio físico para poder estudiar. Entonces son concurrentes, ¿por qué? Porque se presentan a la misma vez. Profesor, ¿son sustituibles? Sí. ¿Por qué? Porque puedes cambiar a una por otra, ¿verdad? Qué feo suena. Entonces, ¿son sustituibles por qué? Porque las necesidades suelen, ¿qué muchachos? Suelen cambiarse una por otra, del mismo tipo o de diferente tipo. Por ejemplo, sustituibles, por ejemplo, tienes un lapicero con el cual estás escribiendo, se te acaba la tinta del lapicero, vas a la tienda, está cerrada. Entonces, ¿qué haces para presentar tu trabajo? De repente, si es a mano, lo sustituyes por un lápiz. O por ejemplo, estás en un trabajo, ganas por ejemplo 930 soles, que es el sueldo mínimo vital en nuestro país. Entonces, se te presenta otro trabajo en donde te pagan 1500, pero es lo mismo. Por ejemplo, estás metido en una empresa de ventas. Empresa A te paga 930, estás en la empresa A ahorita, renuncias y te vas a la empresa B que te paga 1700. ¿Cuál te va a convenir? La empresa B que te paga 1700 soles, ¿en qué? Por tu salario, por tus servicios. Es por eso que son sustituibles. Pueden ser sustituibles por el mismo ámbito o por diferente ámbito. ¿Ya muchachos? Es por eso que son sustituibles, porque se pueden cambiar una por otra necesidad. Bien. Las necesidades son complementarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la una con la otra siempre van a estar íntimamente relacionadas. Por ejemplo, complementarias cuando estudias, por ejemplo, cuando estudias aquí, ¿qué se te presenta? ¿Necesidad de qué? De tener un libro en donde, pues, un cuaderno en donde escribir. ¿Qué complementaría a tu estudio? Un libro. Tu cuaderno para tomar datos, apuntes de la clase, y un libro para poder reforzar todo lo que ya has visto en clase, o de repente buscar datos extra en fuentes bibliográficas, en internet, etcétera, etcétera. Es por eso que las necesidades se complementan. Son fijables. ¿No son fijables por qué, profesor? Porque en un cierto tiempo determinado, cada una de estas necesidades va a ir volviéndose una costumbre. Por ejemplo, una necesidad es fijable, por ejemplo, cuando te levantas 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, otros se levantan de repente quizás 10 de la mañana, etcétera, etcétera. En este tiempo de cuarentena, por ejemplo, son fijables. ¿Por qué? Porque ya sabe tu cuerpo innatamente el día a día qué necesidad tiende a presentarse. Por ejemplo, 6 de la mañana, necesidad de que tienes de ir temprano al baño. Es una necesidad fija que tienes que hacer todos los días. Por eso se dice que estas necesidades son más que nada de esa característica fijables o por costumbre. ¿Ya? Tienden a fijarse y tienden a presentarse en el mismo momento en el que el cuerpo humano lo necesite. Necesidad, por ejemplo, de ir al baño, necesidad de tomar desayuno temprano, necesidad de comer a la hora de almuerzo a tal hora, necesidad de cenar a tal hora, etcétera, etcétera. Es por eso que son fijables, o fijables en el tiempo.
varían en intensidad. ¿Por qué? Porque con la misma intensidad, por ejemplo, que querías comer, satisfaciste tu necesidad, por ejemplo, en la hora de almuerzo de ingerir alimentos, ya no vas a, por ejemplo, a presentar la misma necesidad 2 horas después. ¿Por qué? Porque el estómago demora en digerir 4 horas los alimentos. Entonces, 4 o 5 horas. Entonces, varía en intensidad porque, por ejemplo, tú querías, por ejemplo, este celular que tengo en la mano. ¿Ya? Es un Alcatel. Tú querías este celular por un tiempo, pero de repente, qué sé yo, se te presentó la oportunidad de comprarte un J4. Perdiste el interés por este Alcatel, lo vendes y con el dinero que recaudas te compras el J4 Plus, un Samsung. Lo que quisiste en algún momento con mucha intensidad varía para poder mejorar tu estatus de repente de confort, tu estatus social, se puede decir, ¿sí? Porque también las necesidades también hacen que la persona se sienta autorrealizada, se sienta también, pues, autorrealizada, se sienta también, en simples palabras, en plenitud, mayormente, se sienta plenitud y, pues, ante esto, su yo social, su yo interior, pues, o su ego se pueda ir elevando, se pueda ir calmando, porque estas necesidades también no solamente tienen que ver directamente con el cuerpo humano, sino también tienen que ver con la parte espiritual, como dice el concepto, porque no solamente es toda falta material, sino también espiritual que experimenta el hombre en su día a día. Y también había una característica que me olvidé de poner, o bueno, por falta de pizarra, varía en el tiempo. Profesor, ¿por qué las necesidades humanas aquí en estas características varían en el tiempo? ¿Por qué? Es lo mismo que lo que varía en intensidad. Por un tiempo usaste, por ejemplo, el celular del citado ejemplo, ya anterior, el mismo celular Alcatel, y de repente se te hacía extensivo, se te hacía necesario adquirir un celular de mayor gama, de otro modelo superior, con las características superiores al celular anterior que tenías. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, querías de repente alardear un poco con tus amigos, de repente por el trabajo, de repente por tantas cosas más. Es por eso que las necesidades varían en el tiempo, que no son fijas en un solo tiempo, sino tienden a pasar con el tiempo de los años, de los meses, de los días, etcétera, etcétera. No es la misma necesidad en el tiempo como cuando tú estabas chiquito y jugabas con carros, ¿sí? A la necesidad que pasa con el tiempo, o tienes 24, 25 años, ya no te llama la atención jugar con carritos, ¿verdad? Más bien te llama la atención manejar un auto. Es muy diferente. Entonces, pues, es por eso que las necesidades varían en el tiempo. Muchachos, dentro de lo que son las necesidades humanas, tenemos su clasificación. Según su intensidad, las necesidades se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias. ¿Están comentando? No. Bien. Primarias, secundarias y terciarias. Profesor, primarias, ¿y con qué otro nombre lo podemos conocer? Necesidades primarias, primero su concepto, son aquellas necesidades que va a necesitar el cuerpo humano para poder sobrevivir, que va a necesitar el ser humano, el hombre en sí, en síntesis, para poder vivir. Ejemplo, su alimentación es un ejemplo, necesita vestirse, necesita salud, etcétera, etcétera. Educación también es una necesidad primaria, para poder culturizarse. Entonces, dentro de estas, ¿con qué otro nombre se le conoce a las primarias? Vitales o fisiológicas. Recuerda, si en tu examen de admisión no encuentras, según su intensidad, por ejemplo, con el nombre de primarias, la puedes encontrar como vitales o fisiológicas. Profesor, secundarias son aquellas necesidades que el hombre no necesita directamente para poder vivir. Por ejemplo, la religión, la diversión, el deporte, etc. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las secundarias? Como superfluas. ¿Ya? No, perdón, como suntuarias. Profesor, ¿y las terciarias son aquellas necesidades que el hombre necesita para poder sentirse autorrealizado, para poder sentirse en plenitud, como ya les decía, ¿no? Por ejemplo, joyas, autos, yates. ¿Con qué nombre se les conoce a estas necesidades?
como necesidades superfluas o de lujo. Entonces, también tenemos por su naturaleza, las necesidades se clasifican en biológicas y espirituales. Las biológicas ya sabemos que se relacionan bastante con las primarias por la intensidad, que son comer, beber y reproducirse. Chicos, si el ser humano no pudiera reproducirse, entonces ténganlo por seguro que esto pues sería el fin de la raza humana, ¿verdad? Entonces es necesario reproducirse, pero cada uno en su tiempo. No vayas a pensar, profesor, me está llamando a que usted me vaya reproduciendo, ya tengo 12, 13 años, no sea salvaje tampoco. Entonces todo en su tiempo, todo en su debido momento. Si bien es cierto, las necesidades se van a ir presentando, pero unas se van a presentar dependiendo en el tiempo en la que uno pues lo pueda necesitar, ¿no? Porque también dicho sea de paso que las necesidades nacen del deseo. Las necesidades nacen del deseo. Entonces, desear algo también implica el origen de una necesidad. Entonces, también tenemos las espirituales, que son dos. Tenemos el afecto, las creencias y las apreciaciones. Bien, chicos, hasta ahí sería lo que es la primera parte de necesidades humanas. Ahora vamos a pasar con la segunda parte, que son los bienes. Profesor, los bienes son todas las cosas que tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Mejor dicho, un bien es todo objeto que el hombre va a producir, que va a transformar a través de la materia prima para poder satisfacer necesidades humanas. Profesor, entonces, ¿los bienes están destinados a satisfacer necesidades? Sí. Por ejemplo, un tipo de bien, un cuaderno, está destinado a satisfacer, ¿qué? La necesidad de estudiar. Un lápiz también. Un celular, la necesidad de ¿qué? De estar comunicado, la necesidad de las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los bienes, tenemos clases de bienes. Uno, tenemos bienes libres, se encuentran en estado natural, no tienen dueño, dicho sea de paso, no tienen dueño. Pero hay una cosa muy especial en este tipo de clasificación, que los bienes libres no necesariamente tienen que intervenir de la mano del hombre. O sea, mejor dicho, en este tipo de bienes el hombre no interviene para nada en su participación. ¿Por qué? Porque se encuentran en estado natural y lo más importante, no tienen valor económico. No tienen valor económico. Es por esto que tampoco no tienen dueño, porque se presentan en el medio natural. Ojo, ¿y estos, profesor, bienes libres son escasos? Sí. Todo bien natural es escaso. Pero igual, conforme va pasando el tiempo, también suele recuperarse. Entonces, seguimos. Bienes económicos son aquellos procesados por el hombre. ¿Tienen un valor? Sí. Estos son bienes transformados o bienes finales. Por ejemplo, un bosque, encuentras un árbol en especial, ¿sí? Un árbol. En su estado natural, recurso natural, árbol. Entonces, ¿es materia prima? Sí, el árbol es materia prima. ¿Cuál sería el insumo? El insumo sería lo que se extrae del árbol, que sería la madera. Y lo terminado sería el bien, por este caso la silla o mueble. Lo que estamos, por ejemplo, lo que yo estoy tocando, esto es madera. Entonces, podemos decir que esto de aquí es un bien económico. ¿Tiene valor? Sí. ¿Es escaso? También. ¿Necesita de la mano la intervención del hombre para poder existir? Sí, porque como tal, en su estado natural, no existe. Entonces, también tienen dueño. ¿Ya? Ahora vamos a ver la clasificación de los bienes. Vamos a ver la clasificación de los bienes. ¿Ya? Según su naturaleza. Tenemos bienes materiales, que son estos. Los bienes materiales son todos aquellos bienes, por su naturaleza, que vas a poder tocar, que vas a poder ver, que vas a poder percibir a través de los sentidos. Y los bienes inmateriales, profesor, son aquellos bienes que no se pueden percibir con los sentidos. Profesor, ejemplos de bienes inmateriales. Por ejemplo,
Un ejemplo de bien inmaterial podría ser, por ejemplo, el nacimiento de una persona jurídica, por ejemplo, podría ser un tipo de bien. Acá, claro, podría ser un tipo de bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tal una persona jurídica, que ya vamos a ver ahora, una persona jurídica como tal no existe, como no existe, entonces necesita de la agrupación de un cierto grupo de personas para poder existir. Entonces, en común perciben un bien, entonces como tal no existe, podría ser un bien inmaterial. Entonces, también tenemos por su función intermedios y finales, por su oración en el tiempo, fungibles e infungibles. Fungibles, por ejemplo, son todos aquellos bienes que tienden a deteriorarse, que tienden a acabarse, que tienden que tienden a terminarse, por así decirlo. Por ejemplo, que tienden a deteriorarse, por ejemplo, una computadora, un CPU por oxidación, por el tiempo de uso tienden a quemarse, fundirse las partes. Eso por su duración es fungible. Profesor, infungibles, aquello que no se puede de repente, que no perece o que no cambia. Por ejemplo, bienes que podría ser el agua, la energía solar, el viento, nunca van a cambiar y siempre van a estar tal cual hemos encontrado aquellos bienes. Por su situación jurídica tenemos bienes, muebles e inmuebles. Bienes muebles son aquellos muebles que vas a poder trasladar. Son aquellos bienes que por su legalidad, ¿ya?, se van a sujetar a la modalidad, tanto los bienes muebles e inmuebles, por la modalidad de compra y venta, ¿ya? Título, valor, cheques, etcétera, etcétera. Los bienes inmuebles son aquellos bienes que no se van a poder trasladar. Un predio, un terreno, una casa, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí también los servicios, que es la última parte de este tema de necesidades humanas y de servicios. Los servicios son las actividades económicas que el hombre realiza para poder satisfacer una necesidad en específico. Si bien es cierto, servicios hay miles de servicios destinados a cada una de las necesidades del hombre. Ahora sí, enfócame. Dentro de esto tenemos que los servicios van a estar destinados a satisfacer, o son toda aquella actividad económica que el hombre va a producir por las necesidades humanas, pero que van a estar destinadas a satisfacer necesidades también, ¿ya? Por ejemplo, empresas de productos de comida rápida, por ejemplo, ¿qué satisfacen qué tipo de necesidad? Una necesidad primaria, por ejemplo, ¿sí? Necesidad de alimentarse. Entonces, ¿realizan actividades económicas? Sí. Oferta y demanda, ¿ya? Oferta, la empresa que produce el servicio de alimentos a tal precio los productos, y demanda, que seríamos nosotros, los consumidores finales, que adquirimos el bien ya listo para poder consumirlo. Dicho sea de paso, también los servicios, si bien son adquiridos, se consumen en el mismo momento. Ya se consumen en el mismo momento. Entonces, son inmateriales, intangibles. ¿Qué son inmateriales? Por ejemplo, el servicio de un profesor, lo que yo estoy haciendo con ustedes. Les estoy explicando, les estoy dando un servicio, pero ustedes no pueden tocar el servicio a través de la voz, ¿verdad? Entonces, por eso que eso es un bien intangible, un bien inmaterial. Se consumen al mismo tiempo y requieren del uso de bienes. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí estamos con esto de lo que son necesidades humanas, bienes y servicios. Es un tema muy comprensible, muy fácil de entender. Les he dejado ahí la guía con el profesor Manuel, le está pasado creo al grupo del Facebook en Google Drive. Entonces, pues ya hemos visto en esta pizarra cómo se puede desarrollar el tema de necesidades humanas, bienes y servicios de una manera dinámica, de una manera sencilla, de una manera muy entendible, para que ustedes pues puedan aprender y más que nada postular para poder ingresar en la universidad. Bien, chicos.
hay comentarios ahí, creo. ¿Puedes leerme los comentarios a ver de ese tema? Anthony Fernández, vitales, dice. Vitales. Vitales, mi estimado, son las necesidades primarias. ¿Con qué otro nombre puedes encontrar en un examen de admisión, por ejemplo? Según las necesidades vitales, tú vas a saber que son las primarias. Y si no encuentras como vitales, te van a aparecer como fisiológicas, ¿ya? Vitales, primarias o fisiológicas. Esos son sus tres nombres. Las secundarias, como bien decía mi estimado, son necesidades de tipo general que el hombre también, obviamente, va a necesitar para poder, pues, no son fundamentales, no son imprescindibles al hombre para poder vivir, pero si bien es cierto, también forman parte del día a día del ser humano para poder, pues, coexistir, ¿ya? Pero también son, sí, secundarias generales o suntuarias. Profe, ley de Gosen, ¿qué era? Dice. Allá. La ley de Gosen. ¿Se escucha ahí el audio? Ya, entonces, esto es más que nada el tema de necesidades humanas, bienes y servicios. Pues es un tema, como les digo, bien fácil de entender, bien fácil de comprender, ¿ya? Dicho sea de paso, este tema tiene su guía de desarrollo con referente a lo que es el tema en sí, en el Facebook de la academia. Ya. Vamos a tomar un receso, muchachos, de 20 minutos para que pues ustedes vayan desarrollando, vayan descargando el documento en el Google Drive. Cualquier duda, pregunta, me lo hacen saber en la segunda parte, que vamos a tocar el área de ciudadanía en lo que es sujeto de derecho. Bien, muchachos, hasta dentro de 20 minutos, porque vamos a volver otra vez con la segunda parte del otro curso, que vendría a ser ciudadanía, sujeto de derecho. Vayan preparándose.